Este video es el primero de una serie que vamos a dedicar a los tipos estructurados, especialmente a lo que se conoce como secuencias. Así que ahora vamos a comenzar con un tema que ya vimos en parte en una de las primeras clases, pero ahora vamos a profundizar. El tema nuevo es Cadenas. cadenas. Vamos a recordar que era una cadena, ¿sí? Y las cadenas fundamentalmente era una secuencia de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, podemos escribir, no sé, la palabra casa, la cual es una cadena de 4 caracteres. Lo que vamos a analizar ahora es que en verdad esta cadena, ¿sí? Podemos acceder a cada uno de esos caracteres a través de lo que se conoce como un índice. Si nosotros vemos hay 4 caracteres, ¿sí? Vamos a separarlos para identificarlos. Y cada uno de esos caracteres está en una posición. Esa posición en general se le asocia un valor entero, el cual comienza desde el primer carácter, al cual le asignamos la posición 0, y al segundo carácter el 1, y así sucesivamente hasta llegar al último carácter. Es decir que para una palabra de una cadena de 4 caracteres tenemos 4 posiciones que van de 0 a 3. Otra forma de indexar una cadena es tratar de hacerlo del último carácter al primero. En ese caso, ¿sí? Podemos hablar de la posición -1 como la posición que corresponde al último carácter, posición -2, la posición entonces que corresponde al anteúltimo, y así sucesivamente hasta alcanzar la primera posición, que en este caso sería -4. ¿Sí? De alguna manera, la longitud de la cadena, ¿sí? En su valor negativo nos habla de la primera posición. Esta cadena tiene 4 caracteres, por los cuales la posición -4 es la primera posición de la cadena, o podemos también hablar de la posición 0. Si usamos entonces valores negativos, nos estamos refiriendo desde atrás hacia adelante. En cambio, si lo hacemos de valores positivos comenzando del 0, vamos del primer carácter hacia atrás. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se materializa esto en un código Python. ¿Sí? Vamos a pasar entonces al caso de nuestro editor. Y en este caso fíjense que nuestro código lo que hace es tomar una cadena por teclado, ¿sí? Y la almacena en esta variable que llamamos cadena. Bien, ¿cómo hacemos para acceder entonces a esta cadena? ¿Sí? Vamos entonces a tratar de acceder al primer elemento, ¿sí? Primer carácter, y en este caso vamos a utilizar los corchetes, ¿sí? Como operador de indexación, ¿sí? Entonces, poniendo entre corchetes 0 y estos corchetes pegados a la cadena, vamos a ver que podemos mostrar el primer carácter de la misma. Si ejecutamos ahora e ingresamos la palabra casa, fíjense que la primera letra que aparece es la C, que vemos acá abajo. Vamos a achicar un poquito esto. Perdón, ahí está. Bien. Entonces, si ahora queremos acceder a la segunda letra, segundo carácter, el índice será el 1. Si ejecutamos ahora, ingresamos nuevamente la palabra casa, ¿sí? Nos esperamos que se muestre por la salida el carácter A. Si queremos acceder al último, ¿sí? Sabemos que directamente podríamos poner -1, ¿sí? Que también en este caso va a ser la letra A para casa, ¿sí? O como vimos podríamos ingresar la posición 3, que en este caso corresponde a el último carácter, ya que comienza con 0 el índice. Si ponemos casa, volvemos a ver que obtenemos A. ¿Qué pasaría si ingresamos y nos equivocamos? Por ejemplo, ingresamos 4, ¿sí? 4 sería la quinta posición, pero si ingresamos una cadena que solo tiene 4 caracteres, ¿sí? Esto nos va a dar un error, que lo vemos en la salida de la consola, y ese error justamente hace referencia a un problema de índice. Estamos excediendo la cantidad de índices que tiene la cadena, por lo tanto tratando de acceder a un carácter que en el fondo no existe. Bueno, de esta manera uno puede indexar, ¿sí? Acceder a las distintas posiciones, ¿sí? De una cadena. Ahora bien, existe la posibilidad no solo de indexar una cadena, sino de seleccionar caracteres de una cadena, ¿sí?
y en este caso hablamos de cortar una cadena, ¿sí? Y generar, por ejemplo, una subcadena, es decir, una parte de esa cadena que queremos acceder. Bueno, ¿cómo se logra esto? Lo que se sigue utilizando los operadores que son los corchetes, pero en este caso vamos a usar, si quieren, dos índices. Muy parecido a lo que hacemos en el caso de range, pero en vez de usar la coma, vamos a utilizar los dos puntos. Por ejemplo, si yo quiero mostrar los primeros dos caracteres, ¿sí? En este caso yo voy a decir que el primer carácter, ¿sí?, que quiero seleccionar es el carácter 0, el primero. Luego voy a utilizar dos puntos y debo indicar, ¿sí?, como es en el caso del range, el último carácter, en verdad el último, ¿sí?, más 1 que quiero acceder. Si quiero acceder al segundo, esto sería la posición 0, la posición 1, por lo tanto los dos primeros debería poner que quiero acceder hasta el 2, donde no se incluye el carácter de la posición 2. Vamos a ejecutar el código, vamos a poner casa, y efectivamente estamos viendo los dos primeros caracteres de esta palabra, C y A. Si en vez de mostrar los dos primeros quisiéramos mostrar el segundo y el tercero, bueno, entonces deberíamos comenzar del segundo, ¿sí?, y llegar hasta el tercero, lo cual indica hasta la posición 3 sin incluirla. Vamos a poner nuevo casa y vemos que efectivamente accedemos a la posición A y S. ¿Qué más podemos hacer o cómo podemos seguir seleccionando distintos caracteres de una cadena? Bueno, integrando también un tercer parámetro, ¿sí? Tenemos la posición inicial, hasta dónde queremos llegar, pero podemos agregar otro parámetro que es de incremento. Cada cuántos caracteres vamos a seleccionar. Fíjense que por defecto se seleccionaban caracteres sucesivos entre el rango que nosotros indicábamos, es decir, que el incremento era de a una posición, pero podríamos seleccionar también de a dos posiciones, ¿sí? Y esto se indica con el último argumento. Entonces, supongamos que quiero acceder el primero, después no quiero acceder al segundo, después al tercero y así de esa manera. Bueno, en ese caso, yo podría poner que quiero acceder de 0 hasta la última posición, que en este caso sería hasta la posición 3, por lo tanto acá debería indicar 4, de a dos posiciones, ¿sí? Por eso aparece el número 2. Vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a poner la palabra casa, ¿sí? Y efectivamente accedimos a la primera posición C, no accedimos a la segunda, que era la letra A, y luego a la letra S, que estaba en tercera posición. De esta manera el incremento de posiciones que accedimos se dio de a dos unidades. Pero, por ejemplo, algo que podría surgir una duda es, yo podría no saber a priori cuál es la longitud de mi cadena, ¿sí? Yo acá sabía que era de 4, por lo cual puedo indicar el argumento, el parámetro de medio, que es 4, ya suponiendo que la cadena tenía una longitud de 4. ¿Cómo hacemos si no sabemos la longitud de la cadena? Bueno, una primera solución para este problema sería que en vez de poner 4, yo podría poner la función len, len, que da la longitud de una cadena, e incluir en ese caso, ¿sí?, que me calcule automáticamente la longitud de la cadena. Esto significa que yo para cualquier palabra ahora, ¿sí?, sin saber la cantidad de caracteres, ¿sí?, vamos a poner, no sé, informática, esto se va a ejecutar y me va a mostrar todos los caracteres que corresponden, si quieren, a posiciones de a 2 en 2, ¿sí? Y fíjense que no fue necesario ingresar la longitud de la cadena. Otra alternativa que nos ofrece es obviar el parámetro, por lo cual si yo no pongo nada, ¿sí?, vamos nuevamente a poner informática, ¿sí?, obtengo el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo obvio el parámetro, se va a recorrer, ¿sí?, de alguna manera, o se va a considerar toda la cadena. De alguna manera esto es equivalente, ¿sí?, a la longitud de la cadena. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, seleccionar los últimos dos valores de una cadena? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, una posibilidad es entonces yo indicar los dos últimos valores,
yo sé que con el -1, ¿sí? Estoy accediendo al último valor. Por lo tanto, el valor anterior sería el -2. Si yo pongo 2 puntos, ¿m?, y ejecuto esto, vamos a volver a nuestra palabra casa, ¿sí? Fíjense que en este caso también, al dejar incompleto, en este caso el segundo parámetro, que era hasta dónde, hasta la longitud de la cadena, estoy accediendo a los dos últimos valores, ¿sí? Bueno, con esto completamos la primera parte de cadenas. En particular lo que hemos tratado es lo que se conoce como indexación de cadena y operaciones de corte o de selección en cadenas. Próximamente vamos a continuar este tema en otro video donde vamos a hablar específicamente de lo que es el recorrido de las cadenas.